y desde el año 2017 es el fiscal delegado de la especialidad de civil y protección de las personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Fernando, cuando quieras, tienes media hora. Muchísimas gracias, en primer lugar, a la organización y a José Ramón de Verda por haber tenido la gentileza de contar conmigo. Agradecer a mi amigo hermano Gonzalo, que compartimos esta afición desde tantos años, ¿no? Desde la Fiscalía, esa inmerecida presentación. Y, como no, a los que nos siguen en estos medios telemáticos, a los que ya nos hemos acostumbrado. Me gusta al principio hablar de los contextos, tener un poco, de alguna manera, tomar el pulso. Y lo que veo, aunque ya disminuyendo, es que tanto la sociedad preocupada por los temas de discapacidad, que es grande, en la medida que hablamos de un 8% de las personas, de los habitantes, en este caso de España, es decir, en torno a 4 millones, pues tienen interés en el tema de la discapacidad, y también los profesionales. Y hay una especie de estado de shock. La gente está un poco angustiada, temerosa, y creo que lo primero que tenemos que decir es que tranquilidad, que no hay motivo, porque con la explicación correspondiente uno retoma la color y el pulso. Siempre ha sido así. Esto no es agosto, ni septiembre, ni octubre, donde había una situación de más resistencias. Poco a poco va calando el mensaje y va viniendo la tranquilidad. Ya digo que si la sociedad más vinculada a la discapacidad ha manifestado alguna preocupación que ya se va difuminando, ¿cómo no lo va a hacer el mundo judicial, que se le han caído algunos mitos que ella pensaba que eran inamovibles? Cuando teníamos que explicar en la Comisión de Codificación a estos viejos catedráticos que ya no había distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, decían: eso no puede ser. Y claro, esto arrastra que desaparezca aquel concepto de presunto incapaz, y también el proceso mismo de incapacitación, y esa otra cosa que se ha aludido, que era tan socorrido, esa especie de consenso más bien hipotético de lo que era el interés superior de la persona con discapacidad, que nadie lo había visto nunca y todos nos lo imaginábamos según nos conviniese. Claro, esto es incompatible con ese bajo continuo que tiene la ley: atienda a su voluntad, deseos y preferencias. Y esto es estreno en el mundo, porque cada uno, Rosa, Federico o Juan, son distintos y tienen derecho, en uso de su autonomía, a manifestar su voluntad, sus deseos y preferencias, pero que nadie se asuste, porque esto tiene que haber previamente una evaluación de la capacidad, y después esas decisiones tienen los límites para todos: la ley, el perjuicio inafectable de tercero, el carácter propio del acto, las salvaguardas y al final la dignidad. Sí, que esto no es para tanto. La literalidad, al final, nos avenimos a que estamos hablando de que las personas con discapacidad pues tienen exactamente los mismos derechos y las mismas oportunidades, que eso es lo que se pretende. Por eso esta ley está alentada por una fuerte corriente ética, y, como dice el preámbulo, muy bien dicho, se trata de una cuestión de derechos humanos. Es el último colectivo que viene de la marginación al disfrute, al menos jurídico, de los derechos, aunque necesitan ese apoyo. Bien, pues este bálsamo que da y viene dando la vitamina C, que llamo yo, del conocimiento, cuanto más se conoce, más se asimila y más se tranquiliza, se ve notablemente reforzada por la vitamina del convencimiento. Y el convencimiento viene cuando estas cosas que decimos en plano teórico se ven constatadas por la práctica. Y de esto va la charla de hoy. Va de qué pasa en la práctica. ¿Qué está pasando? Pues hombre, ya tenemos unos meses y lo que está pasando nos gusta. Nos gusta a los que teníamos fe en que esto era algo que era bueno. Hombre, si lo han firmado la Convención de la ONU, 184 países, no llegando a 200 los que existen, si ha sido aprobada sin ningún voto en contra, pues hombre, muy malo no debe ser. Pero es que es bueno y se acredita y se está acreditando ya en la práctica.
Lo primero que tengo que decir, y lo diré de una manera muy, muy expresiva, quizá para hacer el contraste. Esta ley contiene un severo mandato de desjudicialización. Lo diré otra vez. Contiene un severo mandato de desjudicialización. Me acuerdo que cuando hicimos la ley 2003 llamada de la autotutela, Rafael Leña, que era el notario que encabezaba, decía: hemos hecho esta ley para huir de los juzgados. Bueno, pues esto es para huir más. Dice: pero señor, ¿dónde vamos? No pasa nada. Es que era tan aberrante la judicialización que lo razonable es que desjudicialicemos y desjudicialicemos mucho. En mi opinión y en mi sentir, el 95%. El 95%. Es decir, que yo de mis 5.000 tutelas que tengo que revisar, como todos, en un plazo máximo de 3 años, estimo que curatelas me quedaré con 100. Lo otro irá a lo que dice la ley. Todo el que pueda ir al sistema voluntario que vaya. El gran centro lo ocupará la guarda de hecho, y cuando no sea suficiente, entonces nos quedaremos esa situación permanente de curatelas que yo solo estimo en situaciones de personas cuya, por tener un gran patrimonio, sobre todo por tener un gran patrimonio, sus intereses están constantemente moviéndose. Tengo un chico que tiene intereses en 11 consejos de administración, y hay que hacer fusiones, y hay que hacer... Bueno, claro, eso produce, es como un volcán que está siempre en erupción. Para eso la guarda no sirve, la guarda de hecho. Ahora, para eso que dicen las estadísticas que te sucede 1,5 veces en la vida, una vez que tienes que ir porque vendiste, una vez que tienes que ir porque hay que poner una demanda, pues para eso sirve la guarda de hecho. No tenemos por qué quedarnos a vivir en el juzgado. Vamos un ratito, le pedimos la autorización al juez cuando sea un acto relevante del 287, y para las menudas cosas del vivir cotidiano, pues nos habilita la ley. Por lo tanto, cuando se habla, y lo ha hecho muy bien, verdaderamente bien José Miguel, las deficiencias del procedimiento, lo que quiero yo poner de relativo es que eso es para el 5%. Y que esta ley vive fuera de ese 5% o pretende vivir. Sí diré que esas disfunciones yo al menos no me planteo muchos problemas, las resuelvo en clave de principio de sencillez y de flexibilidad, que estos son principios informadores no solo de la materia de orden público, como todos sabemos, sino especialmente de esta ley y legislación concordante. Pero esto es igual que dice: tenemos un problema con los que han nacido el 29 de febrero. Dice: pues mire usted, será un problema que afecte a poca gente, porque esta ley es, y de lo que más me interesa a mí hablar, es de desjudicializar. Dicho esto, la desjudicialización la planteo a 2 niveles. Uno que no es estrictamente jurídico, que es el sociosanitario, y me explico. Creo que hemos tolerado con mucha paciencia que el ámbito social y sanitario nos haya reenviado sus problemas complejos y las cosas que no les gustaban. Claro, vaya usted a fiscalía o vaya usted al juzgado. ¿Cuál es el problema? Que no hay plaza. Esto es, aquí estamos para las cuestiones del apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica. No, pero es que me han dicho que si lo pide el juez entonces la dan. No. Es que este internamiento es muy complejo. Mejor que lo haga el juez. No y no. Cada palo que aguante su vela. ¿Sí? Y si el sistema sanitario no da respuesta, pues que la dé. Y si el sistema social no da respuesta, pues que lo dé. Claro, hay algunas comunidades donde se ha vinculado la prestación de los servicios a la previa incapacitación llamada antes. Claro, en ese marco de Estado de Derecho y social, para que te den lo social, primero te restringo o te anulo los derechos. Jurídicamente esto es difícil. Tenemos que repensarlo. Claro, estas son las comunidades donde esta ley ha causado más estupor. Pues, ¿y ahora qué hacemos?
Pues yo creo que es muy fácil. Hay una cosa que se llama en los juristas cuestiones de competencia. Esto me compete y esto no. Entonces, como nos decía algún enfermo mental hace tiempo, señores jueces, no apaguen los fuegos que se producen en otros ámbitos. No hagan de bomberos de las insuficiencias de otros ámbitos, porque aprenden. Y lo mismo que yo al psiquiatra no le mando mis juicios, el psiquiatra no me tiene que mandar a mí sus pacientes. O sea que este es el primer rango, y en ese artículo 42 bis B tercero, en esa entrevista que nos ha recordado José Miguel, cuando habla de alternativas, dice no solo que te puedo remitir al sistema voluntario, es que puede ser que la alternativa la encuentres en el apoyo social o comunitario. En definitiva, el juez no es alguien neutral, es un juez que examina su propia competencia en relación con lo que es el objeto de la medida de apoyo. Aquí no estamos para dar recursos sociales, ni estamos para hacer internamientos complejos. Y el segundo nivel de corrección tiene que ver con lo que la propia ley dice que hay que atender. Creo que uno de los artículos que con más claridad expresa la reforma es el artículo 255, quinto, porque nos señala el lunes, martes y miércoles de las medidas de apoyo y el orden no se puede alterar. Primera referencia, sistema voluntario. Cuando no haya sistema voluntario, guarda de hecho. Y solo cuando no sea suficiente la guarda de hecho, y puede ser mucho, entonces vamos a medidas judiciales. Las medidas judiciales, en primer lugar, pueden ser puntuales. El control de los ingresos, la autorización al guardador de hecho para los excepcionales casos en que se necesite autorización judicial o medidas provisionales urgentes. Estamos un rato y nos vamos. Y solo cuando esto no sea suficiente, que necesitemos un control estable, pues entonces ahí ya se plantean los problemas procesales que ha señalado muy bien José Miguel Bor. Pero es que eso es residual. Todo lo demás es de lo que me interesa a mí hablar. Y no voy a hablar mucho porque del sistema voluntario y los poderes preventivos ya ha habido ponencias anteriores. El poder preventivo no es nada nuevo, no lo crea esta ley. Se crea en el año 2003 con la adición de un párrafo al 1732 que dice que el mandato no se extinguirá por la incapacidad sobrevenida del mandante, sino a no ser que se haya dado en previsión. Pero ¿cuál es lo que hace esta ley? Pues yo creo que esta ley avanza, por lo que la experiencia nos ha enseñado es que los podemos hacer mucho mejor, y que hacerlos mejor pasa por tener un mandato antes. El poder no es más que un instrumento de algo, que es el mandato, lo que le pide, lo que le propone el mandante al mandatario. Y eso es un documento que se puede hacer en casa, donde uno puede expresar con tranquilidad cuáles son mis valores y en función de estos valores hago estas previsiones y te pido que las guardes, que las cumplas, para el hipotético caso no querido de que llegue a perder la capacidad de decidir, y eso se queda en la intimidad del mandatario y del mandante. Y después se traslada al poder, que es lo que se enseña, pues todas las cosas que tienen efectos jurídicos hacia tercero, ¿bien? Y ahí se hace de una manera reglada. Y si se quiere redondear, vamos y hacemos un buen testamento que haga coherente el mandato y el poder. Y esto pues lo estamos haciendo y cada vez se hace mejor. Y la segunda cosa que esta ley debería provocar es sacar del ámbito de las personas ya de una cierta edad, 60, 70 años, en previsión de hacer estos poderes, que se están haciendo muchos, y llevarlos a la discapacidad psíquica leve, síndrome de Down con formación, autismo, pueden hacer, y de hecho ya se están haciendo. Y también para los trastornos mentales, hombre, yo he inspirado a algunos de trastorno bipolar, una esquizofrenia en periodos de remisión. Si hacen los notarios lo que dice ahora el artículo 25 que hay que hacer, que es dentro de ese marco de la accesibilidad, hacer posible el derecho a entender y ser entendido, pues nos están diciendo algunos conversos, oye, ¿sabes que me he parado? Y que entonces, pues, oye, que me he quedado tranquilo, que yo creo que sabe
antes no vengas aquí, que aquí no es. No, siéntate, nos vamos a parar y con esos métodos y los instrumentos y el facilitador, etcétera, pues podemos tener la cabal y honesta conciencia de que hemos sabido cuál es la voluntad y que esa voluntad era suficiente. Una cosa que siempre digo, porque cuando se habla también de la oposición y de tal, que pronunciar no es decidir, ni decidir no es pronunciar. Esto es lo difícil, esto es lo difícil. Ya decía Alfonso X el Sabio, cuando trata en la partida sexta de los casamientos, decía, el loco o loca no puede contraer matrimonio, aunque sepa decir las palabras que se usan para contraer matrimonio. Claro, si esto fuese así, pronunciar, decidir, sobrábamos todos. Lo duro, no teniendo instrumentos técnicos, es evaluar si eso que has pronunciado verdaderamente obedece una voluntad formada o no. Y para eso hay que pararse y tener un método y tener tiempo y repetirlo si vemos que hay oscilaciones. No tenemos máquina, no tenemos capacímetro para eso. El tema de la guarda de hecho, porque ya digo que en lo de los poderes, no me voy a extender mucho en eso, en la conciencia de que ya se ha hablado. Creo que esto es algo que debe propiciarse y es algo que el juez en esa entrevista debe proponer, lo dice la ley. Lo ha recordado José Miguel, que si en esa entrevista y con los informes y datos que tiene el juez considera que puede hacer un poder preventivo, pues archivará y remitirá. Bien. El tema de la guarda, de hecho, cuando no exista poder ni pueda hacerlo, yo considero la gran aportación o la estrella de la ley 8/21. Y tampoco es una novedad. La guarda, de hecho, está en el Código Civil desde la reforma del 83. Es decir, que tiene muchos años. El proyecto de Berkovich, de Rodrigo Berkovich, de 12 artículos, se quedó en 3, pero había uno fundamental, que era el 304, ya derogado, en terminología antigua. Los actos realizados por el presunto incapaz no podrán ser impugnados por el guardador de hecho en beneficio del presunto incapaz, no podrán ser impugnados si redundan en su utilidad. De manera que de allí salía una habilitación genérica que solo tenía como limitación el que vayas a perjudicar. Y aquel que considerase que estás perjudicando debería objetar y demostrar que eso era así. Y tuvo mala vida la guarda de hecho hasta que llega la ley de la dependencia. Y la ley de la dependencia supone que llegan a Fiscalía del orden de 3 millones, de expedientes, 3 millones y pico, y a Fiscalía cientos de miles. Y decía, no podemos incapacitar a 3 millones de personas. Dice, pero ¿incapacitar para qué? Para que firme la solicitud por la cual se solicitan, me den los recursos que están previstos en la ley. Y entonces dijimos los fiscales, Cristóbal Fábrega, otro, que utilicen el guardador de hecho. Y en todas las autonomías, para pedir esto, aquí en Andalucía hay hasta 4 modelos donde se puede solicitar como guardador de hecho. Además, sin demostrar nada. Porque, hombre, yo soy antiformalista, pero no tanto. Es decir, el guardador de hecho debe poner de manifiesto, pues mire, si soy familia, además tengo unas obligaciones como por ser familiar, obligaciones de alimentos. Con el certificado de empadronamiento es que vive conmigo, tengo este certificado, asumo declaración jurada. Ojito, que las cosas que están sometidas, no están sometidas a autorización judicial previa por el guardador, son cosas más bien, pues que son cotidianas, que no son absolutamente relevantes. He escrito sobre la guarda de hecho recientemente un trabajo amplio publicado en SEPIN, que tiene 26 páginas, donde entro a ver la manera de acreditación y la casuística, me remito. Y también, bueno, pues también soy autor de un libro publicado por Cuñez,
donde cuento estas cosas. También estamos explorando, y creo que será, vamos, no le veo problema, para los supuestos en los que piden esto, ¿dónde lo pone? Lo de la guarda de hecho, ¿dónde la pone? A través de un acta de notoriedad, previamente acreditados ciertos hechos, se puede el notario dictar, en fin, este instrumento, el acta de notoriedad, en la cual se señala que esa condición existe y ya la acredita para que no le pongan problemas. La casuística es interesante sobre la guarda de hecho. En el ámbito público creo que Ascensión Lezñena habrá hablado de esta noticia, me lo hizo llegar, de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social por fin, iba a decir, ha entrado en razón, en la medida que yo cuando llegué a Córdoba hace 33 años, decía, te admito y te concedo la prestación económica, y decía, sin efectividad económica en tanto no se constituya la tutela. Pero claro, el concepto era así de amplio, el administrativo, por el cual daba derecho a una prestación, y el artículo 200 era más cerrado. Y acudían a mí el MASA, incapacíteme, que si no, no cobro. Y yo decía, señores del Instituto Nacional de la Seguridad Social, ¿dónde pone eso de que haya que nombrar un tutor para cobrar una pensión? En fin, esto de vincular la prestación a la abolición de derechos. Decían, no, pero es que nos viene mejor. Digo, bueno, nos viene mejor que haya alguien que tenga... No. Yo entonces lo recurrí y creí que esto no iba a volver a ocurrir, pero es que hace 2 años lo volvieron a poner. Y tuve que, como no se daban a razones, tuve que llevar, me ha pasado 3 veces en 33 años que una administración haya tenido que pedir amparo al juez, decir, oiga, mire, que hay una guardadora de hecho que ha ido para pedir una prestación de hijo a cargo y no le han admitido la condición de guardadora de hecho para esta prestación. Y claro, bueno, el juzgado dijo evidentemente, señores del Instituto Nacional de la Seguridad Social, ¿por qué no le han admitido la condición de guardadora de hecho para una prestación económica cuando ya se conocía el texto de la ley aunque no estaba aprobado? Y ahora el Instituto Nacional da unas normas en que abraza y dice, no, atengamos lo que dice el 255 párrafo último, al sistema voluntario, a la guarda de hecho, se acreditará de estas maneras que he dicho, vale, pues así, ojalá este sea el primero de una larga lista. Pero hay otros en la función pública que deberían también dar este tipo de instrucciones. Los médicos igual. Además, los médicos deberían estar acostumbrados, porque la Ley de Autonomía del Paciente contempla desde el artículo 1 en igualdad de condición familiar y allegado. Familiar y allegado. El allegado es el guardador de hecho. No tiene por qué decir ningún médico, vaya usted a incapacitar, en terminología antigua, porque la ley habilita al familiar o al allegado. La policía y la fuerza de seguridad también tienen que entender que puede dirigirse a ellas el guardador de hecho para pedirle auxilio, muchas veces en sus funciones precisamente de auxilio, no en la faceta de prevenir y perseguir delitos. Y en el ámbito privado, donde tenemos el hueso más duro de roer, es en la banca. En la banca, donde hemos asistido a casos como este, de que vaya el padre de un chico mayor de edad con una discapacidad, que su tía le había abierto una cuenta que no tiene ningún movimiento desde hace años, pero que religiosamente todos los años le cuesta 25 euros de mantenimiento. Y lo que quiere el padre es cancelarla, ¿no? Hasta que no se ha incapacitado y nombrar tutor. ¿Qué operación de riesgo es esa? ¿Qué operación de riesgo es esa? ¿Y qué problema, no? Está la Fiscalía en conversaciones con el Banco de España, esperemos que fructifiquen y que haya unas directrices y sobre todo que alguna vez se apruebe que las directrices del Banco de España sean vinculantes. Porque si no son vinculantes, pues podemos perfectamente estar en su libertad de no admitirlas. Los seguros, pues no me extenderé, pero ahí yo ahora tengo un caso sobre la mesa de entidades bancarias que tienen sus compañías de seguros y no te hace el seguro de la hipoteca.
Al final no puedes pedir la hipoteca porque nadie te asegura la hipoteca si eres discapacitado. Estas cosas las tenemos que ir. En definitiva, que mi idea es, mirando al pasado tenemos un reto muy grande. Tenemos un reto muy grande porque tenemos cientos de miles que revisar. Y yo ya he propuesto también para la revisión algo que he llamado el incidente previo de revisión para hacer una cierta flexibilidad. Pero de futuro, realmente de futuro, a partir de ahora mismo, yo creo que con el sistema voluntario y la guarda de hecho nos podemos apañar perfectamente y que lo judicial sea anecdótico. Me preocupa más en lo judicial cuando vas al juzgado a otra cosa, cuando vas porque te han llamado de víctima de delito o de investigado y no te enteras. Me interesa que el 7 bis sea, haya ese acceso, ¿no? Disculpa, Fernando, Sí. 5 minutos. No, yo estaba ya terminando con esta, volviendo al principio, ¿no? Volviendo al principio, he sido en lo didáctico muy expresivo diciendo que no tengo mucho interés en hablar de lo judicial por el mucho interés que tienen otros de hablar de lo judicial. Digo, porque esta no es una ley pensada poniendo el foco en los juzgados, sino sacándolo de allí. Y sí tengo mucho interés en que se hagan buenos poderes preventivos, que se acuda al sistema voluntario, que lo haga también el mundo de la discapacidad leve y de los trastornos mentales, y sobre todo que la guarda de hecho vaya siendo asimilada con cierta, va a haber un tránsito, pero no va a jugar mucho en que la función pública, el Banco de España, dé instrucciones y diga que para las menudas cosas, sobre todo las cosas menudas, no se vaya y se señale el camino del juzgado. Porque en el juzgado lo que teníamos ahora eran incapacitaciones plenas para siempre y para todo, porque el traje a medida, por mucho que hemos intentado, no lo hemos hecho. Ahora se trata un poquito de vivir fuera. Claro, ahora siempre yo acabo en lo judicial y antes empezaba, ¿no? Bueno, pues ahora parece que todo está al revés, y está al revés, pero ahora es cuando está bien. Muchas gracias por vuestra atención.